Hace unas horas salí de Faraná, llevo 53 kilometritos, el termómetro marca 37 grados, está caluroso pero no tanto, ya está medio nublado. ¡Quique! ¡Quique! Así luce el camino, pavimento, tierra, grava. Ya inicio mi camino hacia Conakry. Aquí vamos pasito a pasito, buscando un poco de electricidad para editar. Ayer en el hotel, si quería electricidad, tenía que pagar. Pues ese ruido que se escucha es el motor del generador de electricidad. Llegué a este hotel aquí en Faraná. En la mañana no había electricidad. Hablé con el dueño. Me dijo que me prendía el generador, pero que tenía que pagar 4 litros de gasolina, 12,000 francos cada litro. Así que he estado editando todo el día con este ruido. Estoy un poco atrasado. Espero terminar hoy en la noche para poder mañana seguir hacia Mamou. En fin, pues muy contento de estar aquí recorriendo y conociendo Guinea-Conakry. En esta etapa del viaje me espera un recorrido de más de 400 kilómetros por montañas. Iré desde Faraná hasta la ciudad de Conakry y tengo que ir a la ciudad de Conakry ya que tengo una visita obligada a las embajadas para tramitar los visados de los siguientes países que son Sierra Leona, Liberia y Costa de Marfil. Y en muchas partes del camino se ven animales silvestres atados, sirviendo como mascotas. Y aquí pude ver un babuino. Pues no sé ustedes, pero a mí se me parte el corazón de ver animales silvestres tratados como mascotas. Merci. Merci. Y lo que les quería contar es que mi celular murió ayer. La batería ya no retenía la carga. Cada vez estaba más mal. Ya murió. Voy a tratar de que le cambien la batería. Y si no queda, pues comprar un celular nuevo. Sabía que iba a pasar en algún momento. Después de 7 meses de estar en África, pues mi celular murió la batería. Vamos a ver cómo lo soluciono. Todo tiene solución. Caro o barato, rápido o lento, pero todo tiene solución. Excepto la muerte, vagabundo, excepto la muerte. De esa nadie se escapa. Me quedan 300 kilómetros a la ciudad de Conakry. Pues voy quemando llanta, voy a todo pedal. ¿Qué tal, gente? Buenos días. Pues aquí amanece el vagabundo del mundo. Me quedé al lado de la carretera. Acá está la carretera, pero me cubre este montículo. Aquí me quedé. Y cuando iba por la carretera, a lo lejos vi otro cicloviajero, así que me apuré para saludarlo. ¿Cómo tu t'appelles? Hola. Where you come from? From Belgium. Where you going? I have no idea. I just go day by day and let's see what happens. How your heart feeling after these months in Africa? It feels good. I feel the people are very welcoming and all the time, most of the time, nice to me. So everything is nice. What are you doing? I don't know. In Africa. What do you think about Africa now? Nice continent, always a bit too hot for me. The people are very nice, the food is really good, and every country is a little bit different. So it's interesting, really a nice continent. Ayer de última hora nos quedamos a dormir aquí en esta primaria con el colega Steven y el vagabundo del mundo. Aquí dormimos, pasamos la noche muy tranquilo. Ahora tomar ruta hacia Conakry. Y está siendo bastante estresante, muchísimo tráfico y la mayoría maneja rapidísimo. Y la mayoría de los vehículos pues están en muy mal estado. Todo el tiempo se ven vehículos parados, siempre se ven descompuestos. El camino está siendo estresante, el camino está siendo bastante duro por el tráfico y el calor, por supuesto. Pero aquí vamos poco a poco avanzando y pues un accidente más. Pues se volteó se quedó la mitad del camión. Bonsoir. Ah, ça va? Bonsoir.
pues nos paramos a descansar ahí en la fuente de agua. El señor que estaba ahí, el que abre la llave, nos explicó que los turcos donaron la excavación. La excavación tiene 120 metros para poder sacar el agua. Nos ha tocado ver que hay pozos que ya están secos, ya no dan agua, ¿no? Y pues nos paramos a descansar, a tomar agua. Pues no me deja de sorprender, ¿no? Siempre las fuentes están llenas de mujeres. O sea, las mujeres africanas son súper chambeadoras, un pilar de la casa, ¿no? Cocinan, van por el agua. Una vida muy dura, muy complicada la vida de la mujer africana. Nos paramos a comer aquí al lado de la ruta. Nada más, qué ricos. Arroz con salsa de cacahuate. Buenos días, gente. Pues aquí amanecimos el compi Estefan y yo. Nos quedamos en esta escuela primaria. Aquí pasamos la noche. Nos contaba el profesor que vienen 240 niños. Pues en 7 meses que llevo en África es la primera vez que me pongo el chaleco reflejante. Los 2 días anteriores han sido de mucho estrés y viene lo más fuerte, 66 kilómetros de tráfico, así que pues me puse mi reflejante. Pues a la izquierda ya está el primer accidente en la carretera, se volteó el camión. Y entre más nos acercamos a la ciudad de Conakry, vemos más gente conduciendo en sentido contrario. Muy mal, muy mal. Pues así luce la entrada a Conakry. Como me lo habían advertido, una locura. Y pues sí, una locura de tráfico y explosión demográfica. Pero cuando los franceses fundaron la ciudad en 1887, no imaginaron tanta población. Y es que la característica de esta ciudad es que es muy larga, mide 36 kilómetros de largo y solo 6 kilómetros de ancho. Una de las razones del por qué está lleno de tráfico. Desde que salí de Mamu me quedé sin celular hace 3 días. Me encontré este compa de Bélgica. Al final hubo buena onda y entonces estamos viajando juntos. Él me está haciendo paro de prestarme su celular para navegar, para todo. Entonces está muy bien. Muy agradecido, las buenas y las malas, ¿no? La mala que me quedé sin celular y la buena es que apareció este compa y estoy navegando con él. Él me presta sus datos. Y después de 8.500, 8.700 kilómetros, por fin, mi primer ponchadura, agarré un clavo. Qué curioso, no perdió aire, pero tremendo clavo que se entró aquí en Conakry. Pues vamos a la Madina a ver si puedo conseguir la batería de mi celular. Ando con el compi belga, con Steven. Vamos en un tuk-tuk. La Medina es el mercado más importante del país y uno de los más grandes de África Occidental. La Madina es un verdadero laberinto donde se encuentra de todo, desde objetos reciclados, cosas chinas por supuesto, ropa, comida, electrodomésticos y por supuesto celulares. Pues ya venimos con este compa y me dijo que es casi imposible encontrar la batería de mi celular, así que pues vamos a ir a una tienda a ver qué celular me puedo comprar. Parecería una tontería, pero tanta información, los mapas, los contactos, los pagos, todos los movimientos que tenemos en el celular, pues es una caja negra, ¿no? Todo está ahí. Y pues ahora vamos a la tienda a ver algunos celulares, a ver qué puedo comprar. Y así es la Madina de Conakry. Y mientras estamos esperando el celular, vemos pasar a 2 ciclistas que no conocemos. Y no podré imaginar que serán personas claves en uno de los mayores problemas que se me avecinan. Pero bueno, mientras estamos en la Madina, Steven aprovecha para buscar un repuesto que le falta a su bicicleta. Para esto nos conducimos a una de las bodegas donde hay muchísimas bicicletas y podemos observar que hay de todos los tipos, de todas las marcas y de todos los precios. Bueno, pues estoy saliendo de la embajada de Liberia y tenemos visa para Liberia. 3 meses de visado. Ya también tengo la visa de Sierra Leona. Esa es muy fácil, la saqué en línea. Es muy fácil hacer la visa de Sierra Leona y también la dan en la frontera.
Pues con este tamaño de clavo me sorprende que pude hacer como 15 kilómetros desde que entré a la ciudad de Conakry hasta donde nos estamos hospedando. Pero bueno, pues ahora a repararlo. Y pues muy contento con mis neumáticos. Me aguantaron 8.500 kilómetros sin ponchaduras. 7 meses, 8.500. Y en los días en los que estoy esperando los visados y mi pasaporte, se presenta la oportunidad de ver una boda local. En esta celebración se pueden ver bailes y música tradicional y dura nada más y nada menos que 5 días. ¿Pueden creer eso? Pues acabo de recoger mi pasaporte y adivinen que tengo aquí. La visa de Costa de Marfil. Por fin tengo la tercera visa, ya puedo pasar al siguiente país, que es Sierra Leona, Liberia y Costa de Marfil. Es como completar un juego de Tetris. Terminé este nivel, paso al siguiente nivel. Pues acaban de chocar. A 100 metros de mí se salió una camioneta. Está saliendo la gente a ayudar. Pues una mala combinación entre el exceso de velocidad, condiciones precarias en la mecánica de los automóviles. Ya no me quise parar. Pues salí a las 5 de la mañana de Conakry para saltarme un poco el tráfico. Sí funcionó. Entonces es mediodía y llevo 80 kilómetros. Me faltan 40 kilómetros a la frontera de Sierra Leona. Como se puede escuchar, pues hay bastantes automóviles. Pues muy contento de este mes que estuve en Guinea Conakry. Guinea Conakry tiene un sabor especial. Me gustó mucho. Excepción de todos los conductores que manejan a altísimas velocidades. Muy contento y muy agradecido. Me encontré gente maravillosa, me ayudó muchísimo y esperando ojalá que pueda llegar a Lunsar, donde hay una tienda de bicicletas y ojalá tengan un RIN 29 para poder arreglar mi bicicleta. Pues me acabo de dar cuenta que el RIN trasero tiene 3 fracturas. Estoy a 62 kilómetros de Conakry y a 220 de Freetown, de Sierra Leona. No sé dónde podré encontrar un repuesto, me preocupa bastante. Pues quité las alforjas de atrás, las pasé para adelante. Estoy a 155 kilómetros de una tienda en Sierra Leona. Espero me pueda aguantar el RIN. Estoy bastante preocupado, pero bueno, pues parte de la aventura. Espero poder llegar con bien. Pues se va terminando Guinea Conakry. Estos son los últimos kilómetros. Fiestas, danza, tambores, lecciones, gente espectacular. Bueno, hay de dos. Gente espectacular que ayuda y gente que pide dinero todo el tiempo. Muy contento y muy agradecido de estas 5 semanas en Guinea Conakry. Pues estoy llegando a migración de Guinea-Bissau. No es muy claro. Es un poco tarde.